Lyra Voss y Kyle Rorik en el carro de Axel, que se rompió justo después del mediodía. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. No fue un choque repentino, sino un crujido profundo y quejumbroso, como la columna de algo antiguo que cede. El carro se inclinó hacia adelante y se detuvo de golpe. Una rueda se hundió hasta la mitad en la tierra. Una nube de polvo se levantó a su alrededor, y Lyra Voss se aferró al borde del asiento, estabilizándose mientras el mundo volvía a quedarse quieto. Bram Hollis no maldijo. Al principio no. Se sentó a su lado un momento, la mandíbula trabajando como si estuviera masticando algo amargo. Luego bajó del carro, sus botas golpeando fuerte la tierra seca. Lyra lo observó agacharse junto a la rueda rota, abrir su navaja de bolsillo y palpar la madera astillada, como si la ofendiera personalmente. No necesitaba preguntar. Ya lo sabía. No tiene arreglo, murmuró. Maldita sea. Estamos atrapados. Lyra miró la pradera. No había línea de árboles a la vista. La tierra se extendía en todas direcciones, como una mano gigante de arena y arbustos espinosos. El sol de verano caía sin piedad, y un viento seco silbaba entre los mezquites raquíticos cercanos. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Crees que hay algo cerca? Preguntó, su voz reseca por demasiados días con agua racionada. Bram se enderezó despacio, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Millas. Quizás 10, quizás 20, o más. Dime tú, que eres la de las ideas brillantes. Lyra no respondió. No había nosotros. El calor ya le picaba bajo el sombrero, haciendo que el cuero cabelludo le molestara. Su vestido de calicó se pegaba a la espalda como papel húmedo. Se movió con cuidado, protegiendo los moretones en los tobillos, donde las correas de cuero le habían rozado durante la última caminata. Bram la había hecho caminar horas junto al carro mientras él cabalgaba, diciendo que era justo, ya que ella pesaba menos y el caballo estaba cansado. «No te quedes ahí», gritó. «Saca leña. La necesitaremos esta noche». Lyra dudó. «No queda comida». Bram la miró duro y dijo, «Bueno, ¿cocinamos esperanza, entonces?» Ella recogió la bolsa de lona vacía de debajo del banco y se alejó, adentrándose en la hierba quebradiza. Sus piernas dolían. Su boca sabía a polvo, pero agradeció la distancia. Incluso unos pocos pasos lejos de él, se sentían como aire que finalmente podía respirar. Se dirigió hacia un par de mezquites secos, entrecerrando los ojos por el sol. El suelo era irregular, agrietado y lleno de raíces espinosas. Se inclinó cerca de un arbusto bajo, alcanzando debajo de él para un palo seco. Entonces lo escuchó, el inconfundible sonido del cascabel. Un zumbido seco y agudo que vibró en sus huesos antes de llegar a sus oídos. Se congeló. Pero el ataque llegó de todos modos. El dolor recorrió su pantorrilla rápidamente, caliente, inmediato. Emitió un grito ahogado y cayó hacia atrás, raspándose el codo en las piedras. Su visión se nubló. Lo vio justo antes de desaparecer. Una serpiente de cascabel gruesa, con escamas como hielo quebrado, deslizándose hacia la sombra. Lyra se aferró a la pierna jadeando. Su piel ya estaba hinchada alrededor de 2 pequeñas marcas de mordida. El dolor era como una marca ardiente profunda en el músculo, pulsando con cada latido. «¡Bram!», gritó, la voz ronca. «¡Ayúdame!». Silencio. Lo intentó de nuevo, resignada al pánico. 1 minuto pasó. Entonces, escuchó pasos lentos, deliberados, sobre la grava. Apareció sobre ella, bloqueando el sol con su sombra. «¿Qué demonios pasa ahora?», preguntó, con los ojos entrecerrados. «Me mordió una serpiente de cascabel». «Su pierna», dijo ella, tragándose un grito mientras el dolor subía hacia el muslo. Él se arrodilló junto a ella, observando la herida. Su expresión no cambió. Por un momento,
Pensó que podría ayudar. Tal vez alcanzar su navaja, atar un paño, hacer algo. Cualquier cosa. En lugar de eso, suspiró. Bueno, eso sí que es algo. Lyra parpadeó, confundida. Por favor, tienes que... Él metió la mano en el bolsillo de su delantal. Ella ni siquiera sintió que buscaba. Cuando sacó la mano, sostenía el relicario de plata de su madre, aquel que ella había cosido en el forro. Siempre me gustó, dijo, girándolo bajo la luz del sol. ¿Qué haces?, susurró ella, el horror floreciendo bajo el dolor. Se puso de pie, colgó la cantimplora del gancho del carro, tomó la pequeña bolsa de monedas de debajo del asiento y la echó sobre su hombro. ¿Sabes?, dijo casual, tal vez me equivoqué, tal vez no eres la maldición, tal vez eres la ofrenda. Bram, les diré que moriste. Fácil, mordida de serpiente en el camino. Trágico, muy trágico. Bram Hollis empezó a caminar. No, por favor, Bram, no. Pero no se volvió, ni una sola vez. Lyra gritó tras él, gritó hasta que su voz se quebró y las lágrimas se secaron en sus mejillas. Intentó arrastrarse, avanzando entre los espinos, pero el veneno ya había hecho efecto. Sus músculos temblaban. Su respiración se volvió entrecortada. El sol caía pesado sobre ella. El silencio volvió a dominar la llanura. Y Lyra Voss, sola sobre la tierra agrietada, con una herida que ardía como fuego, y el hombre con el que alguna vez se casó desapareciendo en el horizonte, cerró los ojos y esperó el final. Los buitres llegaron primero. Revoloteaban alto, apenas manchas contra el cielo azul profundo, pacientes, lentos. Kael Rorik los observaba desde la cresta de una loma baja. Las riendas de su caballo color ceniza colgaban flojas en una mano. Entrecerró los ojos hacia la distancia, donde las aves giraban sobre algo inmóvil, cerca del suelo. No le gustaban los buitres, no por lo que hacían. Cada criatura tenía su propósito, pero lo que anunciaban no le gustaba. Los buitres significaban que algo había muerto, o estaba a punto de hacerlo. Movió las rodillas contra el caballo para avanzar. El animal se desplazó con facilidad, silencioso entre la salvia y las piedras dispersas. Kael cabalgaba sin silla como lo había hecho desde niño. El sol estaba alto, el viento seco y cortante. Siguió la ruta de las aves hasta verla. Se veía diminuta contra la extensión de la tierra. Un montón de calicó y polvo. Un brazo extendido como si buscara algo. Kael frenó el caballo y desmontó. Sus botas tocaron suavemente la arena. Los buitres se levantaron al acercarse. Inquieto con su presencia, pero atento. La mujer no estaba muerta. Todavía no. Su rostro estaba ampollado, los labios agrietados, el cabello pegado a la frente por el sudor, la respiración apenas perceptible, y su pierna grotescamente hinchada. Kael se agachó junto a ella, frunciendo el ceño. Mordedura de serpiente. Si tenía que adivinar, víbora de cascabel occidental. Ya la había visto antes. Miró alrededor, vio el carro roto a lo lejos, el rastro de huellas que se alejaban, la impresión tenue de unas botas que se dirigían en otra dirección. Había habido alguien más. Quienquiera que fuera, ya no estaba. Cobarde. Kael dudó. Esto no era asunto suyo. Vivía solo por una razón. Nadie venía a su tierra. No debía cuentas a nadie. Ese era el trato. Pero ella estaba muriendo. Metió la mano en la bolsa de su cinto y sacó un pequeño rollo de cuero. Dentro había hierbas secas, una tira de tela limpia y un frasco con líquido oscuro. Trabajó rápido, murmurando entre dientes. Primero, con su cuchillo. Hizo 2 cortes pequeños por encima de la mordida, no profundos, solo lo suficiente para abrir la piel. Luego puso su boca sobre las heridas y succionó. El veneno tenía un sabor amargo, metálico. Escupió en el polvo. Succionó de nuevo. Volvió a escupir. Trabajó hasta que la hinchazón de su propia lengua le avisó que debía parar. Luego vertió unas gotas de líquido oscuro.
tabaco silvestre machacado y raíz desnuda sobre la tela, y la ató firme alrededor de la pierna de Lyra. Ella gimió, un sonido suave, pero vivo. Eso fue suficiente. Se levantó, fue hacia su caballo y la cargó. Pesaba poco, piel y hueso y calor. La acomodó sobre la silla y se montó detrás, sosteniéndola firme mientras giraban hacia el oeste. No habló. Habría tiempo para eso más tarde, si sobrevivía. Llegaron a su campamento cerca de Santon. No era gran cosa, solo un toldo de lona, apoyado contra un acantilado de arenisca, con un círculo de piedras para el fuego y un pote colgado de un gancho ennegrecido, un saco de dormir, un montón de leña y un manantial que corría claro incluso en temporadas secas, escondido bajo los álamos. La recostó sobre un montón de mantas bajo el saliente. Luego se arrodilló junto a ella y le limpió la frente con un paño húmedo. Su piel estaba caliente como un horno encendido. Mezcló hierbas, corteza de sauce para la fiebre, salvia dulce para el espíritu. La sirvió en una taza de hojalata, las enfrió, y le dio unas gotas por los labios agrietados. Ella tragó. No mucho, pero suficiente. Al caer la noche, se sentó a su lado alimentando el fuego con ramitas secas. Los coyotes aullaban a lo lejos, y las estrellas aparecían una por una, afiladas y blancas, como fragmentos de Old Wasdy. Se movió cerca de la medianoche, susurrando algo que él no podía entender. Se inclinó más cerca. «Edgar», murmuró. «Me dejó». Frunció el ceño. No conocía el nombre, pero el dolor en su voz era evidente. Habló de nuevo, divagando entre la fiebre, apenas audible. Él la observaba. Tomó mi relicario, dijo que era una maldición. Kael Rorik no respondió. Solo miraba su rostro mientras ella temblaba. Luego volvió al silencio. Lyra parecía más joven así, vulnerable. Él volvió la vista al fuego. En su mente apareció otro rostro, no el de ella, sino de una niña, cabello oscuro. Riendo en un río, su hija. Hace mucho tiempo, tragada por la fiebre en un campamento del gobierno. Él no la había salvado. Nadie lo había hecho. Pero tal vez esta todavía tenía oportunidad. Al amanecer, le dio más té. Todavía estaba caliente, pero no tan grave. La hinchazón no se había extendido. Eso ya era algo. Lavó de nuevo su pierna. Cambió la cataplasma. Murmuraba oraciones con una voz que no usaba desde hacía años. Cuando abrió los ojos, ya por la tarde, miró hacia la piedra roja sobre ella e intentó incorporarse. Él apoyó una mano en su hombro. «No, descansa». Sus ojos encontraron los de él. «¿Quién? ¿Quién eres?» Dudó. Finalmente dijo. «Kael». Ella asintió débilmente. «Lyra». Luego volvió a dormir. La fiebre cedió en la cuarta mañana. Lyra despertó con el suave canto de los pájaros y con el olor de algo desconocido, limpio, verde, terroso. El dolor en su pierna había pasado de fuego a ardor leve. Su piel ya no quemaba, sino húmeda por el sudor de horas de sufrimiento. Estaba debajo de una manta de lana desgastada. Su cabeza descansaba sobre un abrigo enrollado. La luz filtraba a través del dosel de los álamos sobre ella, y la pared de arenisca detrás, brillando naranja con el sol temprano. Sus ojos se adaptaron lentamente, parpadeando contra la luz. Entonces lo vio. Kael Rorik. Estaba a pocos pasos del fuego, atendiendo un pote ennegrecido. Sus movimientos eran firmes, deliberados. No se había dado cuenta de que ella estaba despierta. Su perfil parecía tallado casi como parte del paisaje. La única señal de vida era el vapor que se levantaba frente a su rostro y el suave burbujeo del agua. Lyra intentó hablar, pero su garganta estaba seca y quebradiza. Él giró la cabeza al escucharla, tomó con calma una taza de hojalata y se arrodilló junto a ella. «¿Despacio?», dijo, voz baja y áspera por el uso prolongado. Le levantó la taza con suavidad hasta los labios. Ella sorbió. El agua estaba fría,
limpia y más dulce que cualquier cosa que recordara en años. Gracias, susurró. Él asintió levemente. Has vivido. Ella exhaló un suspiro que sonó a medio sollozo. No estaba segura, dijo mirando su pierna. Estuviste cerca de no hacerlo. El vendaje estaba fresco, apretado, pero no dolía. Reconoció ahora el aroma, salvia y resina de pino. Quizá algo más amargo debajo. Alzó la mirada de nuevo. ¿Hiciste todo esto? Él no respondió, solo se recostó sobre sus talones y volvió a su lugar junto al fuego. Lyra lo observaba. No estaba segura de qué decir o si debía decir algo. En cambio, escuchó. El viento susurraba entre los árboles. Un pequeño pájaro cantaba en una rama sobre ella. El agua goteaba cerca de un manantial oculto, supuso. El aire estaba seco pero no agresivo. Por primera vez en lo que parecían años, no temía al silencio. Kael sirvió una porción de estofado ligero en un cuenco de madera. Lo puso junto a ella con una cuchara y luego volvió al suyo. Lyra se obligó a comer despacio. El caldo era de frijoles simples, quizá algo de conejo, pero nutritivo. Iba a la mitad cuando preguntó, ¿esta es tu tierra? Kael mantuvo la vista en su cuenco. Nadie posee la tierra, pensó ella. Sobre todo no Bram, que cree que todo le pertenece. Su tierra, su esposa. Incluso los relicarios de mi madre los tomó como monedas de una bolsa. Me dejó, dijo en voz baja. Mi esposo. Kael levantó la vista sin sorpresa, sin compasión, solo esperando. Me mordió y él solo observó. Tomó el agua, tomó el dinero. Dijo que yo era una maldición. Lyra Voss tragó saliva con fuerza. Creo que lo decía en serio. Kael Rorik removió el estofado. Algunos hombres dicen la verdad por accidente. Lyra soltó una risa seca. Eres la primera persona que dice algo que tenga sentido en meses, dijo ella. Kael no sonrió, pero las líneas alrededor de sus ojos se suavizaron con un atisbo de calidez. Se levantó y tomó un manojo de ramas secas de mezquite, alimentando cuidadosamente el fuego. Mezquite, dijo, como leyendo sus pensamientos. Madera dura, arde lento, humo dulce, raíces profundas. Puede sobrevivir a todo. Ella miró las ramas, luego a él. ¿Cómo tú? Su mirada se cruzó con la de ella, inescrutable. Luego volvió a su tarea. Aquella tarde, dio sus primeros pasos. Kael no la ayudó, no porque fuera cruel, sino porque entendía algo instintivamente. Necesitaba hacerlo sola. Él permaneció cerca con los brazos cruzados, observando mientras ella se apoyaba en un bastón de mezquite que él mismo había tallado. Dolía mucho, pero el suelo bajo sus pies se sentía firme. Avanzó unos pasos, luego se apoyó en la pared de piedra, respirando profundo. Pero no cayó. Kael asintió levemente. Bien. Ella miró más allá del campamento. La tierra se extendía dorada y amplia bajo el sol, salpicada de butes distantes y arbustos raquíticos. Era la misma tierra que casi la había matado. Ahora se sentía extrañamente limpia, como una página borrada. ¿Hay algún pueblo cerca?, preguntó. Él se encogió de hombros. El más cercano está a 1 día y medio a pie. Lyra bajó la vista. Él irá allí. Bram, diles que morí. Kael no respondió, pero su silencio lo decía todo. Aquella noche, ella no pudo dormir. El fuego estaba bajo. Kael se sentó cerca, afilando un cuchillo con movimientos lentos y constantes. Su presencia era firme, sin imponerse. Solo estaba allí. Ella lo observó largo rato antes de hablar. No hablas mucho. No hace falta. Antes hablaba demasiado, murmuró. Eso le molestaba a él. Kael no levantó la mirada. Luego habló ahora. Lyra respiró hondo. Habló de la pérdida de su madre, de cómo Bram Hollis había sido amable al principio, un tiempo corto. Luego el alcohol, luego las palabras frías, luego las manos.
Lo contó con calma, como leyendo un diario ajeno. Kael escuchó, no con lástima, sino con atención, como si importara. Cuando terminó, él no dijo nada durante largo rato. Luego, no eres una maldición. Ella parpadeó. No eres una carga, no alguien para desechar. Has vivido. Lyra no lloró, no tenía fuerzas, pero su pecho se sentía más ligero, como si algo se hubiera soltado. Gracias, dijo de nuevo. Kael miró el fuego. Descansa. Mañana caminarás más lejos. Lyra avanzaba más cada día. Las piernas aún dolían, especialmente en la frescura de la mañana, pero la hinchazón había bajado y los moretones se habían vuelto amarillos pálidos. Usó el bastón de mezquite que Kael le había tallado. Ahora más por costumbre que por necesidad, cada paso se sentía como recuperar no solo su cuerpo, sino también su derecho a estar en el mundo. Kael decía poco, como siempre, pero observaba. Asintió cuando logró cruzar el fogón sin ayuda. Volvió a llenar su taza cuando se vaciaba. Dejó fruta seca y pasteles de pinol por las mañanas, antes de desaparecer en diligencias silenciosas, cazando, rastreando, escuchando la tierra. Lyra dejó de preguntar a dónde iba, no importaba, siempre regresaba. Y cada vez que lo hacía, ella sentía un poco menos miedo de estar sola. Una tarde, mientras las sombras se alargaban y la luz se tornaba dorado ámbar, Lyra se arrodilló cerca del manantial, lavando un pequeño bulto de tela. El agua corría clara y fría sobre sus manos. Por un momento, solo escuchó el goteo del agua, el susurro del viento, el murmullo de los álamos. Cuando levantó la vista, vio a Kael a poca distancia, mirando un lugar detrás del campamento. Un parche de tierra cerca del acantilado donde el suelo estaba desnudo, las piedras despejadas. Lyra siguió su mirada. «¿Enterraste a alguien allí?», dijo ella. Él no se movió. No parpadeó. «Sí», dijo finalmente. Ella esperó. «Mi hija, 6 inviernos tenía». Lyra Voss se giró completamente hacia él. «¿Qué pasó?», preguntó. Él respiró profundo, exhaló por la nariz. Fort Sumner. El autobús llegó a Redondo. Los hombres blancos decían que nos darían comida, agua, tierra. No nos dieron nada más que enfermedad y viento. Lyra había escuchado ese nombre por encima, en alguna reserva. Una fallida, algo en Nuevo México. Solo recordaba menciones vagas. Nada humano, nada así. «Murió de fiebre», dijo él. «No estuve allí. Salí a buscar medicina. Cuando regresé, ya estaba fría». Lyra avanzó lentamente hacia él. Su madre había muerto antes, disparada por un explorador. «¡Fuego, amigo!», decían. La voz de Kael Rorik no se quebró, no cambió. Pero Lyra sintió el peso como una piedra entre ellos. «Lo siento», susurró. Él no respondió. Se quedaron juntos en silencio mirando la tumba. Luego Lyra dijo: «Yo también perdí un hijo». Kael la miró. Ella asintió lentamente. «Hace 2 años, aborto espontáneo, estaba de 5 meses. Bram Hollis dijo que era mi culpa, que me moví mal, que no descansé suficiente. Le creí. Por un momento. Se detuvo. Todavía lo pienso. No al bebé. Ni siquiera supe si era niño o niña. Pienso en el silencio que siguió. Qué satisfecho se puso. Qué frío. Como si algo en él se hubiera roto y me culpara por esa ruptura. Los ojos de Kael se suavizaron. Él se rompió mucho antes que tú». Lyra parpadeó, conteniendo lágrimas. Tal vez. Pero no sabía qué hacer con ese silencio. Todavía no. Kael señaló la tumba. «A veces enterramos cosas que nunca tuvimos la oportunidad de sostener». Se quedaron así durante largo rato. Al caer el crepúsculo, Lyra se arrodilló. Presionó la mano sobre la tierra seca que cubría a la hija de Kael. «¿Cómo se llamaba?», dudó. Kael vaciló. «Naya». «Gracias», dijo suavemente Lyra por compartirla conmigo. Esa noche escuchó.
Mientras el fuego crepitaba y las estrellas surgían en la oscuridad aterciopelada, Lyra sacó algo que no había tocado desde el día que Bram Hollis lo robó: el relicario de su madre. Kael se lo había devuelto silenciosamente, sin ceremonia, tras encontrarlo guardado en la alforja del carro. Días antes. Ella lo abrió ahora, sosteniéndolo en la palma como si fuera un tesoro. Dentro había un mechón de cabello castaño, una foto descolorida de su madre de niña, sellada, pero fuerte. Al otro lado, nada. El espacio destinado a un esposo, o quizás a un hijo. Vacío. Lyra lo cerró con cuidado y se volvió hacia Kael. Él estaba allí, afilando una punta de flecha junto al fuego. ¿Alguna vez piensas en irte de aquí?, preguntó ella. Él no levantó la vista. ¿A dónde?, dijo. A algún lugar diferente. Un lugar donde la gente no conozca tu nombre. O quizá donde puedas tener uno de nuevo. Frotó lentamente la piedra sobre el pedernal. No estoy seguro de que el mundo esté listo para olvidarme, ni para perdonarme. Lyra miró las llamas. Tal vez no tenga que ser así. Él la miró entonces. Ella no sonrió. Solo sostuvo su mirada. Algo pasó entre ellos. No era romance, todavía no. Pero sí reconocimiento. Del dolor. De la supervivencia. Del duelo silencioso que ambos llevaban. El viento cambió. El fuego chisporroteó. Luego se asentó. Y Lyra supo en lo profundo de sus huesos que había enterrado algo. Dos cosas. No un hijo. No solo el dolor, sino la versión de sí misma que alguna vez creyó que no era más que lo que un hombre le decía que era. Estaba lista para crecer algo nuevo. La nube de polvo se levantó mucho antes de que el carruaje apareciera en el horizonte. Lyra lo vio primero, una mancha tenue contra el horizonte plano, justo más allá de donde el sol se encontraba con la tierra. Estaba en el huerto que Kael Rorik la había ayudado a limpiar. Animaba a que los tiernos brotes verdes surgieran del suelo obstinado. Sus manos se detuvieron en la tierra. Contuvo la respiración. Para cuando se perfilaban claramente los contornos de los caballos y las ruedas, Kael ya estaba de pie al borde del acantilado. Su cuerpo inmóvil, hombros cuadrados. Era ya media mañana. El calor ya comenzaba a apretar. Lyra Voss se incorporó despacio y se limpió las manos en la falda. Lo supo antes de verlo. Bram Hollis. El carruaje se acercaba levantando polvo. Dos hombres cabalgaban en él. Uno de ellos no lo reconoció de inmediato, con un abrigo gris y placa reluciendo a la luz. El otro, alto, afeitado, sombrero oscuro calado sobre la frente. Bram Hollis parecía salido de un retrato. Camisa blanca planchada, botas nuevas y cadena de reloj de plata que brillaba al moverse. Incluso sonrió. El estómago de Lyra se retorció. Cuando el carruaje se detuvo justo más allá del fogón, el hombre del abrigo descendió primero. «Buenos días», dijo inclinando el sombrero. «Soy Marshal Orrin Vale de Red Hollow. He recibido noticia de que su esposa ha desaparecido. Dice que ha venido a traerla a casa». Bram bajó detrás de él, sacudiéndose la manga como un caballero que recoge un pañuelo perdido. «Lyra», dijo con voz cálida y ensayada. «Gracias a Dios». Pensé. Se detuvo, sacudiendo la cabeza para dar efecto. Cuando no regresaste, temí lo peor. Lyra no dijo nada. La saliva se le secaba en la boca. Los ojos de Bram se cruzaron con los de Kael, que estaba a pocos pasos, con los brazos cruzados. «Veo que has tenido ayuda», dijo Lyra, dando un paso adelante. Su voz era firme. «Claro. Me dejaste morir, Bram. No actúes como si hubieras venido a buscarme». El marshal frunció el ceño. «Señora, eso no es la historia que me contaron». Bram levantó la mano. «Todas mis disculpas. Está confundida. Todavía débil, estoy seguro». Sufrió una mordida de serpiente. Probablemente un golpe de calor. Yo estaba inconsciente, atacada por forajidos. «Busquen nuestro carro, Dios. La he estado buscando desde entonces». Kael apretó la mandíbula, pero no dijo nada.
La voz de Lyra no vaciló. No hubo forajidos. Te alejaste. Tomaste el agua. Tomaste el relicario de mi madre. Me viste suplicar. Bram se fue solo una vez, rápido y cortante. Lyra, escúchate a ti misma. Este lugar, este hombre, te han llenado la cabeza de tonterías. No estás bien. La fiebre, me la robaste, dijo. Me dejaste como a un perro en la tierra. El Marshal aclaró su garganta. Señor, ¿tiene pruebas de que ella estaba muerta? Bram se mostró indignado. Yo mismo presenté el informe de muerte en Red Hollow. Había testigos. Creí que era Dios. Incluso pagué por un marcador. Lyra metió la mano en el bolsillo y levantó el relicario de plata. Esto me lo tomaste cuando no podía moverme. Dijiste que era una maldición. La sonrisa de Bram vaciló. Estás delirando. Lyra dio un paso más cerca. Dilo otra vez. Mírame a los ojos y dilo. La mirada de Bram se dirigió al Marshal. No está segura. Este hombre, este apache, la ha manipulado. Exijo que me la devuelvan. Marshal Orrin Vall dudó. No parece manipulada, señor Hollis. Parece muy segura. La voz de Bram se volvió fría y cortante. Es mi esposa por ley. Es mía. Kael habló finalmente. No es propiedad. Todos los ojos se volvieron hacia él. Avanzó lentamente, sin adoptar postura ni alzar la voz. No te pertenece, no es un objeto, es una persona, y ella elige dónde está. La mano del Marshal se movió cerca del cinturón. Ahora, no escalemos esto. Kael lo miró fijamente. Usas una placa. ¿Eso significa que sirves a la ley o a hombres como él? El rostro de Bram se enrojeció. Esto es ridículo. Te arrestaré por albergar a una fugitiva, por robo. Por el amor de Dios, ella es mi esposa. La voz de Bram Hollis resonó por todo el campamento. No, ya no. Marshal Orrin Vale miró entre ellos. Toda la ira en el rostro de Bram, la tranquila resistencia de Lyra Voss, la quietud de Kael Rorick. Suspiró. Señor Hollis, creo que regresaremos al pueblo. Si su esposa desea presentar cargos, tiene todo el derecho. Y a menos que tenga más que un certificado de matrimonio y una historia, no la llevaré a ningún lado. Bram dio un paso adelante, dedo levantado. Escúcheme. Kael no se movió rápido, ni amenazante, solo con presencia. Bram se detuvo. Te irás ahora, dijo Kael. Ya has causado suficiente daño. El aire permaneció inmóvil. Luego Orrin Vall se interpuso entre ellos. Vamos, señor Hollis. Bram se volvió hacia Lyra una última vez, el odio brillando en sus ojos. Te arrepentirás. Ella sostuvo su mirada. Ya me arrepentí, dijo. Pero ya no más. Mientras el carruaje se alejaba, el polvo que levantaba se asentaba lentamente sobre el campamento. Lyra permaneció mucho tiempo observando la mota en el horizonte desvanecerse. No temblaba. No lloraba. Kael se acercó, poniéndose a su lado. Se mantuvo firme como piedra. Susurró suavemente. Lyra respiró profundo. Enterré mi miedo, allí atrás, con todo lo demás de él. Y por primera vez, no sintió solo supervivencia, sino victoria. La quietud que siguió a la partida de Bram no era la que permanece tras el peligro. Era algo más pesado, más denso. Se adhería al aire como una tormenta que aún no ha pasado. Lyra permaneció junto al fuego moribundo, brazos cruzados sobre sí misma, mirando el sendero mucho después de que el carruaje hubiera desaparecido. Kael no dijo nada. Era bueno en el silencio. Había vivido dentro de él durante años. Pero este silencio no era el viejo tipo. Este pertenecía a ella. Después de un tiempo, Lyra se giró y caminó hacia el acantilado. Al lugar donde había estado en su primer amanecer allí. El sol ya había pasado su punto más alto. Las sombras se alargaban finas y largas. Desde esa altura, el mundo parecía infinito de nuevo, no amenazante, no amable, solo vasto. Escuchó los pasos detrás de ella. Tenías razón, dijo sin volverse.
sobre cómo los hombres dicen la verdad por accidente. Kael esperó. Dijiste que me arrepentiría. Solía creerlo cada vez que lo desobedecía, cada vez que hablaba demasiado fuerte, miraba demasiado tiempo. Ahora exhaló. Me arrepiento de no haberme plantado antes. Lo hiciste, dijo Kael. Hoy se volvió para mirarlo. No me sentí valiente. La valentía no es un sentimiento. Es lo que haces. Lyra lo miró a los ojos y esta vez no apartó la mirada. Entonces has sido valiente mucho tiempo. Ese silencio de nuevo. Pero ya no era pesado. Era cuidadoso. Volvió al manantial, moviéndose más lento de lo necesario, dándose espacio para pensar. Para sentir más tarde, mientras se sentaban junto al fuego, removía la olla de frijoles mientras Kael trabajaba el filo de su cuchillo. El ritmo de la vida en el campamento regresó, como un músculo recordando su propósito. Pero algo había cambiado. Lyra levantó la vista. Dirá a otros. Difundir mentiras. Tal vez incluso regresar. Kael asintió. Podría hacerlo. Ella movió la cuchara lentamente en la olla. ¿Y qué hacemos? Tú decides, dijo Kael. Tú eliges. Lyra se detuvo. Nunca había tenido eso antes. Ahora lo tienes, dijo él. A la mañana siguiente, Lyra se levantó temprano. El sol apenas tocaba el borde del cañón, la luz dorada y baja. Caminó hacia el parche de tierra detrás del campamento, la tumba de Naya Rorik, y se arrodilló a su lado. No habló. Solo colocó una piedra lisa encima, un gesto, un marcador, algo más permanente que el duelo. Kael la encontró allí no mucho después. He estado pensando, dijo ella. Él esperó. No quiero huir. Ya no. No quiero esconderme. Kael cruzó los brazos. Entonces quédate. Lyra lo miró, sorprendida por la facilidad de su ofrecimiento. No es seguro. Ningún lugar lo es, dijo él. No de verdad. Se apartó el cabello del rostro. No sé qué es esto entre nosotros, ni lo que podría ser. No hace falta saberlo, dijo Kael Rorik. Solo hace falta seguir, en la misma dirección. Codo a codo. Un largo suspiro pasó entre ellos. Lyra Vos sonrió levemente. Haces que todo parezca simple. No lo es, respondió Kael, pero vale la pena intentarlo. Se quedaron ahí, observando cómo crecía la luz. A lo lejos, un coyote aulló. El mundo seguía girando. Esa tarde, comenzaron a reforzar el refugio también. Lyra sugirió añadir otra estructura. Quizá un segundo cobijo, algo permanente. Kael no discutió. Le entregó un hacha, y juntos limpiaron arbustos y clasificaron la madera. En un momento, ella dejó de apoyarse en el mango. Pensé que me había roto, dijo. Pensé que no quedaba nada. Kael la miró, las líneas alrededor de sus ojos profundas por el tiempo. Sigues en pie. Ella asintió. No, añadió él. Estás construyendo. Y Lyra Vos, que una vez fue dejada para morir en la tierra. Sonrió como una mujer que había sobrevivido al fuego y se encontraba al otro lado. La primavera llegó lentamente a las altas llanuras. No llegó con flores ni con un calor repentino. Llegó en el susurro del viento que ya no mordía, en el fluir del manantial, un poco más fuerte, un poco más claro, en los brotes verdes que se atrevieron a surgir en el barro obstinado, y en las manos de una mujer que una vez fue dejada para morir. Ahora, arrodillada en la tierra, sembrando vida. Lyra Vos presionó sus dedos contra la tierra como en una oración. La semilla en su mano era un pequeño mezquite, dijo Kael. Duro, resistente. Algunos lo llamaban maleza, pero era del tipo que echaba raíces profundas. Encontraba agua donde no debía haber, y nunca se inclinaba ante la sequía ni el fuego. ¿Seguro de esa?, preguntó Kael detrás de ella, medio en broma. Lyra levantó la vista, limpiándose un manchón de tierra en la mejilla.
Habrá que animarla. Habrá que hacer un milagro, dijo él. Lyra sonrió. ¿No valemos la pena? Habían construido el segundo refugio con madera y piedra reciclada. Nada elegante, solo lo necesario. Se levantaba cerca del acantilado, junto al manantial, la puerta hacia el amanecer. Lyra se mudó allí después de que se levantaron las paredes. Aunque a menudo se encontraba junto al viejo fogón por la noche, al lado de Kyle, donde las historias se contaban sin palabras. Aún despertaba algunas noches sudando. Respiración agitada, manos sobre el pecho. En esos momentos, Kyle nunca preguntaba. Solo mantenía el fuego encendido. Cuidaba el silencio y esperaba hasta que su respiración se calmara. Él también tenía pesadillas, aunque silenciosas. Un apretar de mandíbula, un súbito incorporarse, un susurro de un nombre que ella solo oyó una vez, Naya. Y Lyra nunca preguntó. Simplemente le daba agua o se sentaba a su lado hasta el amanecer. Una noche, Lyra estuvo al borde del cañón, el viento jugando con su falda. Kyle se acercó por detrás, sus pasos familiares ahora, esperados. ¿Alguna vez piensas en irte?, preguntó ella, ojos en el cielo rojo. A veces, dijo él, pero últimamente, no. Ella se giró. ¿Crees que alguna vez seremos algo más de lo que somos? Aquí afuera. Kyle respiró profundo. Aquí afuera. Nadie nos dice lo que somos. Eso es más de lo que la mayoría consigue alguna vez. Lyra asintió. He pensado en enseñar. Kyle arqueó una ceja. ¿Enseñar? Leer, escribir. Quizá montar un pequeño salón, incluso solo para los hijos de los trabajadores del rancho, que a veces pasaban por aquí. Kyle la observó. ¿Todavía tienes los libros de tu madre? Ella asintió. Los guardaba al fondo del baúl. Él nunca los tocó. Dijo que eran inútiles. Kyle miró más allá de ella, hacia la tierra. Entonces creo que ya empezaste. El mezquite comenzó a crecer, lentamente. Lyra lo regaba cada mañana, hablándole como a un amigo. Cuando vio brotar sus primeras hojas, lloró. No fuerte, no de tristeza, solo lágrimas del tipo que surgen cuando algo en tu interior finalmente se libera. Kyle no las mencionó, solo le pasó un paño y dijo, «Eso es bueno». Una noche, cuando las estrellas aparecieron densas sobre el cañón, Lyra tomó la mano de Kyle, no vacilante, sin pedir permiso. Él miró sus dedos entrelazados, luego su rostro. Ella sonrió. «Aún no lo ves mucho, no hace falta», dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. Se sentaron en la oscuridad, el fuego chisporroteando bajo, la tierra respirando a su alrededor, sin votos, sin promesas, solo presencia, y eso fue suficiente. Epílogo. Años después, escritores pasaban por el acantilado. Hablaban de una mujer silenciosa, que enseñó a sus hijos sus primeras letras, y de un hombre que nunca levantaba la voz, pero cuya palabra ponía fin a las discusiones. Descansaban junto al fuego, donde el humo del mezquite se levantaba dulce y constante, y bebían del manantial que nunca se secaba, y junto al agua, bajo los álamos. Un mezquite se alzaba alto, raíz profunda, vivo, como ella, como él, como su amor. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.